en particular dedicarme estos minutos para conversar. Digo conversar, aunque realmente la voz cantante la lleve yo, porque lo que he preparado es algunas reflexiones sobre lo que apuntaba Juan, ¿no? De cómo un nuevo escenario mundial y tecnológico y de cultura, pues ciertamente está cambiando muchas de las estrategias empresariales y nos obliga a esto que, en fin, he querido poner como título, ¿no? A unos cambios en la manera de pensar. Son reflexiones porque esto también conecta con lo que es la filosofía de EAL, de Business School, ¿no? Nuestra metodología, ¿no? Claro, es verdad que como cualquier buena escuela de negocios damos herramientas, damos instrumentos, ¿no? Para la mejora profesional o para ciertos campos especializados. Pero sobre todo, pensamos que la función principal de una escuela de negocios es, diríamos, ayudar a pensar mejor, ¿no? Alguien decía que la mente es como un paracaídas, ¿no? Que solo funciona cuando está abierta. Y creo que una escuela de negocios, aparte, como digo, ¿no? De transmitir conocimientos concretos y herramientas, sobre todo tiene que contribuir a abrir la mente, ayudarnos a ver las cosas un poquito desde fuera y fuera del ruido del día a día y de los trabajos concretos y las urgencias, ¿verdad? Bueno, pues diríamos que esta ponencia mía, que quiero no alargar demasiado en atención a vuestra dedicación, pues también tiene un poco ese carácter de lo que es propio de nuestra escuela, ¿no? Esta invitación a abrir la mente como el paracaídas, ¿no? Y cambiar un poquito de manera de pensar, ¿no? Y vamos a hablar de algo que es, digamos, como nuclear, que es un poco el eje, ¿no? De toda estrategia, ¿no? Yo creo que es una palabra que utilizamos con tantísima frecuencia. Estoy ahora viendo a ver si cambia mi diapositiva. A lo mejor no es. Vamos a ver, te ayudo, Ricardo. A Por ver favor, si eres si tan amable, ¿no? Porque. compruebo el teclado. Sí, por supuesto que sí. Prueba ahora a darle. Esto son cosas del Vamos, directo. En teoría tendrías que poner, contando con el retraso, con el lag que hay. vamos a Si ver. no, voy yo pasándolas sin ningún problema, ¿eh? Estoy atento también, muy pendiente. He dado el avance de página, pero parece que se resiste, ¿no? A ver ahora. Yo creo Bueno, nos está costando, ¿verdad, ya Juan? lo Ahora tengo. vamos. No, Ahora no vamos. te preocupes, ya lo tengo yo en pantalla. Muy bien. Pues Perdona este problemilla. muchísimas gracias, Juan, y disculpad vosotros, ¿no? Bueno, decía que quizás una de las palabras más utilizadas, ¿no? En el ámbito empresarial es siempre la palabra ventaja competitiva, ¿no? En la cual tenemos depositadas unas grandes esperanzas. Y vamos a hablar de dos cosas. Por un lado, vamos a hablar de algunas consideraciones en torno a qué es y qué no es la ventaja competitiva. Y luego hablaremos de ese nuevo escenario en el que efectivamente exige un replanteo de cuáles son las ventajas competitivas a las que podemos aspirar. Hablemos un poco, por lo tanto, de eh, la ventaja competitiva, ¿no? Nuevamente estoy a la espera de mi cambio de diapo. Ahora tiene que ir. No te preocupes que lento pero funciona. Bien, vamos a ver. La primera pregunta es si una ventaja competitiva es sostenible. ¿No? Y he puesto una imagen que os puede resultar desconcertante, que está relacionada con otro de lo que fueron mis campos, digamos, profesionales o académicos, ¿no? Que es el de la aeronáutica, ¿no? Y una de las cosas que uno aprende en aeronáutica es que la condición natural de un avión es la tendencia a seguir volando. En cambio, la tendencia de un helicóptero, su tendencia natural es a estrellarse. Es decir, a un avión conviene dejarle que vaya, dejarle que vuele de forma natural, no estropearle. En cambio, con un helicóptero cuya tendencia es a la inestabilidad, a la no sostenibilidad, hay que estar actuando continuamente sobre los mandos para mantener el vuelo. Pues yo diría que la ventaja competitiva es así. La tendencia natural de una ventaja competitiva es a desvanecerse, a perderse. Por lo tanto,
uno tiene que estar actuando continuamente sobre los mandos para seguir haciendo sostenible esa ventaja competitiva. La ventaja competitiva no es una propiedad que tenemos o un patrimonio que tenemos que nos va a acompañar ahí durante toda la vida. No, no. Es algo que, como digo, por su propia naturaleza es efímero, ¿no? Pero no seamos pesimistas. La ventaja competitiva, sigo, Juan, intentando... Vamos a hacer una cosa, Ricardo. Cuando necesites la siguiente, me lo dices y yo desde aquí la paso a la primera y ya está. Simplemente di, vamos a la siguiente, Juan, y vamos. Si eres tan amable, te lo agradezco, ¿no? Es una molestia que te estoy causando. No, que va. Sí, encima que estoy asistiendo yo también, te escucho. O sea que... Muy bien. Bueno, siendo positivos, decimos, sí, la ventaja competitiva es sostenible. Pero como decía, pero no es estática, no es una ventaja que tengamos de manera, digamos, estable, determinada y permanente. Un poco como la imagen quiero expresar, ¿no? Es evidente que yo tengo en estos momentos 2 metros de ventaja respecto a mi rival, pero esos 2 metros de ventaja van a durar lo mismo que dure mi esfuerzo por seguir manteniendo esa ventaja. Yo doy pasos adelante, pero el otro está dándolos también. Es decir, que ese acercamiento de mis competidores se está produciendo continuamente. Y solamente esa ventaja seguirá existiendo en la medida en que yo sea efectivamente capaz de dar el mismo tranco, los mismos pasos que aquellos que me están persiguiendo. Y si pasamos, Juan, de diapositiva. Ya le he dado. Muy bien, muchísimas gracias. Tarda un poquito, pero aquí la tenemos. Os traigo la imagen de alguien que es muy conocido en el mundo del deporte, es decir, Rafa Nadal, que durante unos cuantos años ha estado en cabecera, ¿no? en el número 1 incluso del ranking mundial de tenis, y hoy está, digamos, luchando contra un año muy adverso, ¿no? Pero ahí está el hombre luchando. La ventaja competitiva no se tiene, se cultiva. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en el caso concreto de Rafa Nadal, a quien todo el mundo y en la fotografía se aprecia claramente, es jugador de izquierda, es zurdo. Bueno, pues no es zurdo, él es, de manera natural, es derecho. Lo que sucede es que de pequeño, su entrenador y su tío, Tony Nadal, comenzó a enseñarle, comenzó a educarle a jugar con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque jugar con la mano izquierda en el mundo del tenis da una cierta ventaja sobre los competidores. Es decir, Rafa no es un zurdo de naturaleza, es un zurdo aprendido, es un zurdo que adquiere esa habilidad para mantener una ventaja. Hombre, yo no creo que tengamos que hacer esfuerzos tan singulares como este de cambiar nuestro natural, ¿eh?, para jugar con la mano izquierda. Pero la ventaja competitiva no es algo con lo que hemos nacido, no es algo que nos acompaña desde siempre, no, sino que es algo que creamos, que desarrollamos, incluso yo diría que inventamos, ¿no? Pero si pasas, por favor, Juan, la pregunta es, ya, pero en realidad, sea más o menos sostenible, ¿qué es la ventaja competitiva? Porque es posible que estemos hablando habitualmente de ventaja competitiva, pero ¿sabemos realmente a qué nos estamos refiriendo? Juan, si eres tan amable. Y en esta diapositiva yo querría llevar vuestra reflexión sobre algo que es, yo diría que es un error, como diría yo, que cometemos con frecuencia o que, digamos, en el seno de las empresas uno ve que ese error se comete. Es decir, a veces se considera que la ventaja competitiva consiste en ser los mejores. Y digo así, los mejores, enfáticamente, porque parece que solamente el ser el mejor tiene valor, y no es así. Mire, hoy es muy difícil ser el mejor. Si miramos 30 años hacia atrás, quizás 30 años hacia atrás o 20 años hacia atrás, es mucho tiempo, digamos, casi una vida entera para algunos de vosotros que me estáis escuchando, pero para mí no es mucho tiempo. 20 años hacia atrás. Hace 20 años, en el panorama mundial, industrial, comercial, empresarial, había algunos países
que eran excelentes en la fabricación. Un producto era alemán y ya estaba todo dicho. Los alemanes fabricaban muy bien y el resto de los países no fabricábamos. Es decir, había unas diferencias abismales. Hoy todos somos conscientes de que un producto casi diríamos que es igualmente bueno, sea fabricado en Alemania, en Portugal o en Bangladesh. Hoy casi todas las empresas tienen acceso a las mismas tecnologías, a los mismos proveedores. Es decir, hoy cualquier fabricante de computadoras, de ordenadores, tiene acceso a los mismos procesadores, a las mismas tarjetas gráficas. E incluso yo diría que hoy casi cualquier empresa tiene acceso a los mismos modelos de gestión y a las mismas herramientas de know-how. Es decir, hoy pretender ser el más guapo del grupo, el más listo de la clase, el mejor, es una tarea imposible. Por lo tanto, ¿qué es realmente una ventaja competitiva? Una ventaja competitiva, si puedes, por favor, Juan, pasar. Una ventaja competitiva es una pequeña diferencia que nos da ventaja relativa sobre algunos competidores y en relación con ciertos competidores y en relación con ciertos consumidores. Vamos a ver. ¿Qué nos dice este hombre que me pregunta qué tienes para mí? Yo no puedo pretender ser el mejor para el mundo mundial, para todos los consumidores del mundo mundial. Yo tengo que hacer un ejercicio que llamaríamos de humildad, que es yo, mi empresa, mi producto, mi marca, puede ser bueno para ciertos, consumidores, para ciertos clientes, yo puedo ser mejor que otras marcas. ¿Por qué? Porque para esos consumidores, para esos clientes, yo tengo algo que los demás no tienen. Fijaros que estoy utilizando un lenguaje que es bastante relativo. Estoy diciendo, en relación con ciertos clientes, en relación con ciertos competidores, yo tengo algo que tiene valor para esos competidores y que las demás marcas, los demás productos, las demás empresas no tienen. Aparentemente, esto es un lenguaje como diría, como muy modesto, ¿no? Es decir, hombre, soy un poquito mejor. Sí, es que es así, ¿Y por qué he dicho que requiere cierta humildad? Porque presuntamente todos desearíamos ser líderes mundiales, ser un producto atractivo y deseado por todo el mundo mundial, pero en la práctica debemos tener ese sentido de lo razonable, ese sentido de lo que he llamado la modestia, decir, mira, no, yo voy a poner mi foco en este segmento de consumidores, en este tipo de consumidores. Y voy de alguna manera como a especializarme en ellos. Y voy a tener para ellos algo que tiene un valor que no le ofrecen los demás. Quizás me he extendido demasiado en esta reflexión, pero yo creo que importa mucho, de verdad, para no llevarnos a engaño, entender que la ventaja competitiva no consiste en, y permitidme que lo repita, soy el mejor, sino simplemente para ciertos clientes, para ciertos consumidores, para cierto target, yo tengo algo que los demás no tienen, punto. Y ese debe ser mi foco, y debe ser mi estrategia, y debe ser mi orientación. Pero, si podemos seguir, Juan, no es menos cierto que todos vosotros, sabéis... Sí, Juan. Aquí estoy, ya le he dado, pero ya sabes que tarda esos 2 o 3 segunditos, pero puedes continuar. Bueno, pero claro, qué duda cabe que todos, que algo de marketing hemos estudiado, hemos oído hablar de ventaja competitiva interna y ventaja competitiva externa. Nadie lo duda. Es decir, y cómo al final esa ventaja competitiva externa, es decir, ese agregado de valor que nosotros ofrecemos a ciertos consumidores, a eso que llamamos nuestro target, normalmente está construido sobre la base de lo que se denomina una ventaja competitiva interna, es decir, unas cualidades, unas habilidades de gestión que a lo mejor nosotros tenemos y otros no tienen, ¿no?
Y me permitiréis que le ponga un ejemplo sobre una marca que yo creo que la mayor parte de vosotros conocéis y que está en la diapositiva siguiente que va a pasar Juan, ¿no? ¿Sí, Juan? Ahí la tienes. Ahí la tienes. Aunque no le diga nada, estoy atento, que no quiero interrumpirte. Muchísimas gracias, ¿no? Bueno, Juan, esta vas a tener que ir dando paso a paso porque tiene algunos elementos, ¿no? Que van a aparecer. Sin problema, tú dile, dale y le doy. Sí, yo creo que todos conocemos, ¿verdad? A Zara como parte del grupo Inditex, ¿no? Y yo creo que todos valoramos lo que es su ventaja competitiva externa. Le das, por favor, le vas dando tú libremente, Juan. Más que yo ir pidiéndotelo, Juan, si puedes ir. Perfecto. Si puedes ir dando tú directamente, ¿no? Sin que yo te lo pida. Vale. Pues la ventaja externa. Entendiendo por ventaja externa ese beneficio que Zara ofrece a sus consumidores, a sus clientes, pues yo creo que todos reconocemos que es una muy rápida actualización de moda, ¿no? ¿Sí, Juan? Ahí, por ejemplo, ventaja interna, ventaja externa. Pásalas todas, ¿no? Pásalas todas, porque si no, exacto, ¿no? Y ya lo comentamos. Muy bien, muchísimas gracias, ¿no? No, pasa en la anterior, gracias. Bueno, decía, ¿cuál es la ventaja externa? ¿Cuál es ese beneficio que Zara ofrece a sus consumidores? Pues realmente yo creo que tiene que ver con la velocidad, ¿no? Es decir, cambio frecuente de producto. Yo creo que es conocido que a lo mejor vas hoy y encuentras una determinada oferta de producto en sus tiendas y la semana que viene ya no está, ¿no? Es decir, esa velocidad en el cambio, esa rotación. Y por otro lado, una adaptación rápida a tendencias. Pero eso, es decir, ese beneficio, esa propuesta de valor que Zara hace a sus consumidores, no es gratuita, sino que procede de algo que es una ventaja interna, es decir, que es una habilidad de gestión de la compañía, que es la tremenda flexibilidad en producción y en logística. Es decir, lo que tiene de singular Zara en relación con sus competidores no es tanto la moda, no es tanto el diseño, sino justamente un modelo de gestión, una ventaja interna que tiene unos ratios de rotación y de flexibilidad que no tienen los demás. Es decir, en este caso concreto yo creo que se ve bastante claro cómo la ventaja externa, el beneficio que ofrecemos a nuestros consumidores, tiene un sustrato, tiene un apoyo, un cimiento en una ventaja interna. Y si eres tan amable, Juan, pasamos y hacemos un momentito un paréntesis que no tiene que ver con la vida de la empresa, sino que tiene que ver con nuestra vida personal. Si eres tan amable y pasas... Hacemos lo mismo, ¿te parece, Juan? Pasamos todo de golpe para que quede completa la pantalla y no tengamos que ir a trocitos. Muy bien, muchísimas gracias. Tiene que ver con la vida personal. Porque qué duda cabe que en lo profesional, y yo te diría también que a lo mejor en otros campos, ¿no?, tiene muchísimo sentido hablar de cuál es nuestra ventaja competitiva. Y ahora, también podríamos interpretar mal y pensar que tener una ventaja competitiva es ser el mejor. Y nuevamente yo tendría que volver a repetir, hoy estamos todos, afortunadamente, o muchísimos de nosotros, en condiciones de igualdad. Es decir, tenemos una formación parecida, tenemos el acceso a la misma información, a los mismos recursos. Es decir, hoy es muy difícil ser sustancialmente mejor que el resto de nuestros compañeros. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra ventaja competitiva? Entonces yo me haría la pregunta, me haría esas dos preguntas. Cuando yo hablo de mi ventaja competitiva, de mi posible ventaja competitiva, yo tengo que preguntarme dos cosas. Primero, ¿quién es mi cliente? Y en segundo, ¿con quién estoy compitiendo? Y está claro normalmente con quién competimos, y con ese con quién competimos, normalmente es con quien tenemos una significativa igualdad o parecido o similitud en cuanto a formación, preparación, idiomas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que nos sucede? Yo creo que muchísimas veces cuando pensamos en nuestra ventaja competitiva,
y la expresamos en un currículum vitae, casi siempre lo que hacemos es hablar de nosotros mismos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué escribimos en nuestro currículum vitae? Pues la mayor parte de las veces, lo que he estudiado, lo que he hecho, lo que tengo, un poco como decir, mira qué guapo soy, mira qué guapa soy. Pero realmente lo que importa y lo que debería constituir nuestra ventaja competitiva es cuál es mi propuesta de valor para mi cliente, entendiendo por mi cliente esa persona que quiero que me contrate. Es decir, al final, si alguien me va a contratar, si ese cliente va a comprar ese producto que soy yo, no es por lo guapo o guapa que soy, sino por el valor que le aporto. Por lo tanto, yo debería replantearme, escribir mi currículum vitae, replantear cuál es mi ventaja competitiva, no en términos de esto es lo que soy, sino en términos de esto es lo que añado de valor para ti. La razón por la que hoy me puedes contratar es porque creo que aporto un valor que a lo mejor los demás no pueden aportar. Es cambiar el foco, es cambiar la orientación. No estoy ya pensando en mí, estoy pensando en qué te puedo dar a ti. Es un poco lo mismo que he dicho antes acerca de ventaja competitiva, ¿no? Ese cliente me pregunta, ¿qué tienes para mí? ¿Por qué he de interesarme por tu producto o por tu marca? ¿Tienes algo que tenga valor para mí? Pues yo diría que en el campo personal es lo mismo. Mi ventaja competitiva profesional, en el fondo, lo que tiene es, hay que expresarla en términos de qué valor añade al cliente, a ese que quiero que me contrate. Y con esto sí, pero os parece, cerramos el paréntesis y con la ayuda de Juan pasamos a la siguiente diapositiva que nos habla de esta segunda parte de la ponencia, ¿no? Estamos en un nuevo escenario y nuevamente damos un salto para ver un poco el índice de temas o de pequeños asuntos que quiero comentar con vosotros, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Pasamos, Juan? Ya le he dado, ya le he dado. Ahora os tiene que aparecer. Un segundito. Muy bien. Claro, al hablar de un nuevo escenario, yo, no, vamos, bajo ningún concepto me atrevería a hacer una exposición sociológica o profunda, académicamente seria, sino simplemente he enunciado aquí como 5 tips, 5 pequeñas referencias que probablemente cada uno de nosotros haría una reflexión distinta sobre ellas, ¿no? Una de ellas es pues algo sobre algo que todos participamos y vivimos, ¿no? Es decir, el tema de lo global o lo local. Otra cuestión es sobre, bueno, trendy o basic y el medio nada, es decir, un cambio que se está dando sobre todo en grandes productos de consumo y hay que saber de qué lado queremos estar, si del lado del basic o del lado de lo trendy. Esa nueva figura de consumidores, que es lo que llaman el smart consumer, y una condición, en fin, la expresión a lo mejor resulta un poco extravagante, que el consumidor es un mutante, que tiene como consecuencia que algunos pensamos que la fidelidad ha muerto y que hay que replantearse muy seriamente eso que hasta ahora entendíamos por fidelidad, programas de lealtad, etcétera, etcétera. No hay ningún pesimismo en todo esto, pero simplemente son, por lo menos, algunos ítems que pertenecen a ese escenario o a ese entorno cambiante que requiere una nueva manera de pensar. Si pasamos, Juan, a la primera de ellas, ya está puesta. Tiene algo pues que es común para todos nosotros, ¿no? Es decir, que adquirimos una mayor conciencia de que vivimos efectivamente en un universo que cada vez es más global y una persona que tuve la suerte de conocer hace algún tiempo es uno de los 400 consultores o personas que están en el foro de Davos y por lo tanto pues quizás de las 400 personas de más influencia en el mundo. Una vez me decía que la diferencia entre una persona de Medellín, bueno, él decía una persona de Asturias, pero bueno, para universalizarlo, ¿no? La diferencia entre una persona de Medellín y una persona de Chicago solo la identifica
una persona que haya nacido en Medellín. Es decir, vistos desde fuera, él me decía, un asturiano y uno de Wyoming, uno de Medellín y uno de Chicago, en el fondo son idénticos. Hombre, el de Medellín podrá decir, no, no, aquel otro de Chicago es distinto a mí. Vale, tú notas la diferencia porque eres de Medellín. Y tú, si eres asturiano, notas que el de Wyoming es distinto porque tú eres asturiano. Pero vistos desde fuera y analizamos cuáles son las preocupaciones de una y otra persona, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus fuentes de información, qué películas ve, qué personas sigue en Instagram o en Twitter o lo que sea. Pues se encuentra que todos esos elementos de referencia, todas esas cosas que constituyen nuestro día a día, en la relación, en el trabajo, en las preocupaciones, en los lugares a los que queremos viajar, son idénticos para una persona que vive en Medellín y para una persona que vive en Chicago, para uno que nació en Asturias y para otro que vive habitualmente en Wyoming o en Montana. Pero esto no significa que estemos en unos términos de absoluta igualdad, porque por otro lado, también notamos perdón, la emergencia de, ¿cómo diría yo?, unas ansias de diferenciación e individualización. Para quienes vivimos en Europa, y más particularmente para quienes vivimos en España, pues vivimos la paradoja de dos movimientos absolutamente contradictorios entre sí. Un movimiento centrípeto o centrípeta que mueve a que todos los países que formamos este continente estemos girando alrededor de una idea común y de un ámbito común que llamamos la Unión Europea y hacia un futuro que vemos como una creciente integración. Y por otro lado, tenemos tanto en España, sobre todo en España, pero también en otros países, un movimiento centrífugo que pide que cada región, nuestra Cataluña, nuestro País Vasco, nuestra Galicia, nuestras Baleares, nuestro Aragón, nuestra Valencia, y en Italia pasa con el norte de Italia y con Cerdeña, y en Francia pasa con Bretaña y con Córcega y con otros rincones, es decir, quieren su individualización, quieren rescatar su personalidad independiente fuera del conjunto. Esto, que políticamente tiene una rara explicación, y que crea algunas tensiones significativas dentro del continente europeo, se produce también en los mercados, ¿no? Es decir, tenemos que compatibilizar lo que nos hace globales, lo que nos hace, digamos, similares, con culturas compartidas con gente de otros países, de otros rincones. Anecdóticamente diré, uno de mis hijos se fue hace 3 años a vivir a Chile, estuvo año y medio, regresó y a los 5 meses o 6 se fue a Nueva Zelanda, que es donde está viviendo. Y es una persona que se siente exactamente igual de cómodo viviendo en España que trabajando en Chile o que trabajando en la actualidad en Nueva Zelanda. Es decir, pero él no es un tipo singular. Yo creo que muchos de vosotros también habéis compartido, vivís esta capacidad de moveros en escenarios, en países muy distintos. Pero es verdad que estamos inmersos en algo que es común a todos nosotros y al mismo tiempo también reconocemos la necesidad y la conveniencia y el deseo de subrayar lo que tenemos de individual, de diferenciación, ¿no? ¿Querrías pasar, Juan? ¿No? Ahí estoy, ya le he dado. Muchísimas gracias, ¿no? En fin, esta no hace sino reiterar la misma cuestión anterior, ¿no? Pero en lo relacionado no al uso de los medios o los recursos o de qué cosas apetecemos, sino también a los elementos culturales, ¿no? Dejemos ese tema, que yo creo que global o local pues daría mucho de sí, y nos fijamos ahora en otra situación que se da sobre todo en los productos de consumo y de manera a lo mejor muchísimo más exagerada en Europa, ¿no? En muchísimos productos de consumo diríamos que se está produciendo una polarización. Los productos, una de dos, o son básicos y baratos, o son glamurosos, de moda, atractivos y seductores. Y en medio no hay nada. Y en medio nada es muy grave. ¿Por qué? Porque lo que estamos experimentando es que si hoy entra uno en un supermercado, puede encontrar
una notable oferta de productos muy baratos, pero que son muy básicos, es decir, nadie espera nada especial de ellos, o por el contrario, tiene que ir a una oferta de productos pues que tienen valor añadido, que tienen valores emocionales de marca, que tienen una sofisticación que no tienen los demás. Y lo que sucede es que había muchas marcas, muchas empresas que estaban a mitad de camino entre una cosa y otra y han desaparecido. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que esto nos obliga a, desde el punto de vista de las decisiones de marketing y de las decisiones empresariales, tomar la decisión de qué lado queremos estar, del lado de los fabricantes de productos básicos y baratos o del lado de aquellos que han sido capaces de innovar e introducir una propuesta de valor seductora, atractiva, etcétera, etcétera. Lo que sigue es un ejemplo, si eres tan amable, Juan, de... Sí, Juan. Gracias. Ya está. Lo que sí que es un ejemplo de cómo la situación no es exactamente igual en Europa y en otros países, concretamente en América, pero esto es una cuestión simplemente de tiempo, ¿no? Si uno hace una observación en un supermercado en España, y no digo ya si es en Inglaterra, Alemania o Suiza, lo que encontrará es una situación como la que se describe a mano izquierda. Las marcas blancas, las marcas de la distribución o como queramos llamarlas, representan o representaban en el momento de ese informe Nielsen un 50% de la cuota de mercado de cereales de desayuno en volumen. Bien, es verdad que en valor es muchísimo menos, ¿no? Luego teníamos una marca líder, que es Kellogg's, con seguida a mayor o menor distancia de Nestlé, es decir, las dos marcas premium, que tienen unos precios que no llegan a duplicar, pero casi, ¿no? Casi, el precio de una marca blanca, y prácticamente dejaban ahí un hueco que es nada, un 4% o un 5% para otras marcas. Es decir, o estás del lado de las marcas premium, con precios superiores, pero que también con valores añadidos, o estás del lado de las marcas básicas que ofrecen estrictamente lo que ofrecen. Estos son cereales de desayuno, punto, ya está. Si en paralelo observamos cuál es la situación, por ejemplo, en este caso concreto en Chile, y esto es digamos, un store check realizado por un alumno nuestro el año pasado en un supermercado en Chile, pues nos encontramos que todavía hay muchísimo más presencia de marcas, ¿no? Nestlé con un 30, Carols con un 16, Costa el 11, Kellogg's, Adelgazul, Quaker, Selecta, otros, y las marcas de la distribución, las marcas básicas, están todavía solo en un 13%. Pero insisto, esto es una situación provisional y quienes me estén oyendo desde América reconocerán que en los últimos años, pues eso, seguramente os habrá sido muy fácil reconocer un crecimiento, a lo mejor lento, pero sostenido, de las marcas de la distribución, pues tanto para Grupo Éxito como para Wong en Perú, o como para Walmart en México, para la Soriana, es decir, que poco a poco hay una, como diría, una acomodación de la estructura actual de marcas a lo que hoy ya es común en Europa decía que es o trendy o basic. Y hay que elegir. Hay que elegir. Hoy por hoy, y hablo de mercados de gran consumo, pero también en bienes de equipo y demás, ser simplemente un buen producto no nos lleva a ningún sitio. Es decir, o tenemos una ventaja competitiva basada en valor agregado que el consumidor aprecia, o simplemente, digamos, apostamos por ser baratos. Y esta es una imagen un poco terrible, desagradable, inquietante, ¿no? Pero que nos lleva a preguntarnos eso, es decir, ¿es sostenible el liderazgo en costes? No hay ninguna duda que hay empresas que han hecho unos enormes esfuerzos por adelgazar sus costes para poder competir quizás con la única herramienta que tenían, que soy más barato que mi competencia. Pero claro, la pregunta es, ¿hasta dónde puede uno reducir costes? Porque si yo he conseguido competir con precios un poco más baratos que mis competidores, es porque he hecho un esfuerzo de reducción de costes. Pero claro,
yo he conseguido un precio más barato, pero siempre habrá otro, sea chino, coreano o de mi propio pueblo, que será capaz de vender un poquito más barato. Y entonces, ¿yo qué haré? Tendré que vender un poquito más barato, ¿verdad? ¿Y cómo lo haré? Tratando de reducir aún más los costes. Y no hace falta extendernos mucho más para percibir que esto es algo así como una carrera imposible. Es decir, los costes no pueden reducirse indefinidamente. Y en cambio, por el contrario, los valores añadidos sí pueden, digamos, crecer indefinidamente. Yo puedo dar cada vez más valor a mi cliente, más valor a mis consumidores. Lo que no puedo es reducir indefinidamente el coste de las cosas. Low cost es, yo diría ya otro término absolutamente común entre los consumidores, ¿no? Común digamos, y buscado por parte de los consumidores. He traído aquí la imagen de O'Leary, que fue el fundador de una de las compañías aéreas más representativas de lo que hoy se conoce como low cost, ¿no? Es verdad que ahora Ryanair está corrigiendo un poco su conducta, pero Ryanair era una compañía, y sigue siendo en parte una compañía, que se jactaba de que te daba muy mal servicio. ¿Por qué? Porque dice, oye, te estoy permitiendo volar muy barato. Entonces no puedes pedirme que además sea amable contigo, te dé servicios. Es decir, el consumidor europeo ha aceptado que low cost es una especie de pacto en la que, digamos, dice, vale, yo viajo muy barato y acepto a cambio no recibir nada, ninguna gabela, ninguna prestación favorable. Bueno, como digo, el caso de Ryanair es un caso un tanto, casi yo diría excéntrico o exagerado dentro del mundo de low cost. Pero yo diría que low cost no es simplemente, es trendy en el sentido de que está de moda. Si Juan nos pasa la diapositiva siguiente. Ahí está la siguiente. Muchísimas gracias. Pues he querido aportar en esa diapositiva dos fotografías, a la derecha de la cual está algo que parece un mercadillo tradicional, y es un mercadillo tradicional, pero que está de moda en todas las ciudades europeas, ¿no? Es decir, fíjate que tenemos cantidad de supermercados, Lidl, Carrefour, Mercadona, etcétera, 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 donde teóricamente todo es más moderno y se compra mejor, pero hemos redescubierto el encanto de comprar las verduras, las frutas, las hortalizas en esos esos antiguos, o no tan antiguos, mercadillos que son como más populares, más cercanos y mucho más baratos. Pero la foto de la izquierda es, no sé si se reconocerá, pero en fin, ya lo digo, es Kate Middleton, la mujer del príncipe Guillermo de Inglaterra. Lleva consigo una bolsa de Tesco. Tesco, no diré que es un hard discount, pero sí es una cadena de supermercados muy barata de Estados Unidos. Esta mujer, que por entonces ya era, digamos, princesa, esposa del príncipe Guillermo, no le da vergüenza ir con una bolsa de Tesco. Hace 10 años, seguramente, a ella o a cualquier otra persona de su condición, de su alcurnia, le hubiera dado muchísima vergüenza que le vieran con una bolsa de Tesco, de Lidl o de Aldi. Sin embargo, hoy no. ¿Por qué? Porque lo que hemos encontrado es que low cost no es cosa de gente que tiene poco dinero. No, al revés. Hemos inventado un término que es el smart consumer. Es decir, yo soy una persona que soy inteligente y que sé buscar los mejores precios. Lo cual nos lleva a esta otra afirmación de que el consumidor es un mutante. ¿Por qué es un mutante? Porque dentro de una misma persona, dentro del mismo segmento, podemos encontrar, ¿cómo diría yo?, momentos, épocas, instancias, situaciones en los cuales nos comportamos de una manera diametralmente opuesta, ¿no? Es decir, podemos ser, si eres tan amable, Juan. Ahí está, lo siguiente. Muy bien, gracias. Podemos ser por la mañana unos individuos
digamos, exitosos, que miramos un poquito dar una imagen muy glamurosa de nosotros mismos, que tenemos, y por la tarde a lo mejor somos ese consumidor que va buscando el producto más barato como expresión de eso, pues de que soy una persona que no gasto más dinero del que quiero, ¿no? Es decir, no solamente en cuestión de precios o en cuestión de lo más barato o lo menos barato, es también actitudes, intereses, es decir, que si antes era fácil, ¿cómo diría yo?, pensar que una persona, por pertenecer a una determinada clase social, un determinado estrato, iba a tener ciertas actitudes o comportarse de ciertas maneras en todos los campos de su vida, hoy nos encontramos con que somos individuos llenos de contradicciones, ¿no? Yo recuerdo una vez una alumna mía en la universidad, en presencial, hablando de dónde compraba ella y qué sitios frecuentaba. Yo creo que estábamos hablando de moda, de ropa y cosas parecidas, ¿no? Y yo le expresé mi sorpresa porque ella hablaba de sí misma, diciendo que tenía unos intereses por la marca A y por la marca C, que para mí eran como muy contradictorios. Y ella me dijo una frase que me parece muy valiosa, muy expresiva. Dice, ya, pero ella se llama Marta. Dice, ya, pero es que la Marta que viene a la universidad por la mañana no es la Marta que sale de fiesta por la noche. Y bueno, pues es verdad, ¿no? Es decir, que no hay nada de malicia en lo que digo esta niña, ¿eh? Pero quiero decir que efectivamente dentro de nosotros hay verdaderos como individuos que son paradójicamente distintos unos u otros, ¿no? Y por lo tanto, como somos seres cambiantes, resulta que somos personas que no compartimos el viejo concepto de fidelidad a las marcas que tenía la generación anterior. No sé si es muy radical, muy absoluto decir que la fidelización ha muerto, pero yo creo que sí, yo creo que esa digamos, continuidad que teníamos de aquellas marcas que utilizábamos siempre, hoy pues esa continuidad, esa fidelidad, esa lealtad a las marcas, yo creo que en buena parte ha desaparecido. Y personalmente creo, y es un campo en el que he trabajado durante unos cuantos años, profesionalmente, creo que muchas de las viejas técnicas de fidelización, de fidelización de clientes que utilizábamos hoy no tienen ningún sentido. Yo, sinceramente lo digo, cuando veo todavía pues vouchers, cupones, si tú me compras más te doy estos premios para que me sigas comprando, me siguen pareciendo que es tirar dinero. O sea, es verdad que la gente coge los cupones y hace uso de ellos, pero es dinero que le regalamos, pero no es fidelización. Podemos hablar de retención de clientes, pero no de fidelización. Entre otras razones, ¿por qué? Porque somos mutantes, porque hoy desea una cosa y mañana otra, porque mi yo de por la mañana no es igual que mi yo de por la tarde. Entonces, claro, hoy diríamos la fidelidad ha muerto, pero, y aquí un poco está la gran esperanza, la fidelidad ha muerto, pero viva el amor. Y he puesto un ejemplo de algo que quienes sois españoles entendéis muy bien, pero que estoy seguro también que los que sois de otros países tenéis en vuestros respectivos países ejemplos parecidos. Esto es parte del estadio del Atleti de Madrid, un equipo que, como dice la pancarta, tiene unos seguidores fieles hasta la muerte, fieles hasta morir por el equipo. Y es curioso porque, salvo excepciones, salvo algunos años de éxito, el Atlético de Madrid, el Atleti, se ha distinguido por no dar satisfacción a sus seguidores, por ser una eterna esperanza con más sufrimiento que éxito. Y sin embargo, la gente ama el equipo y la gente sigue yendo al club a sufrir y la gente sigue yendo al club a pues compartir, en fin, la esperanza de que alguna vez tengamos éxito. Ahora está mejor que antes, pero en fin, es una pura anécdota. Y yo estoy seguro que en vuestros países, en todos vuestros países, hay equipos de fútbol, llámese el Águila, llámese el América, llámese el Boca Juniors, en los que sucede algo parecido. Pero fijaros que las marcas que realmente tienen más éxito son marcas de las que no decimos de ellas lo excelentes que son por cualidades de producto, sino cuánto las creemos o cuánto las estimamos. Cuando una persona, cuando muchas personas, cuando miles de personas hacen
una espera en la madrugada, en el frío de Copenhague, para ser de los primeros en tener el nuevo gadget de Apple. No estamos hablando de gente que aprecia las cualidades del producto, estamos hablando de gente que ama una marca. Y la gente que es, como diría, la gente que es adicta a Colacao, es decir, ese cacao soluble, no es porque considere que es mejor que ningún otro cacao, no, es porque es una marca que ha entrado en su corazón desde que era pequeñito. Y lo mismo pasa en Colombia con las chocolatinas Jet, ¿no? Es decir, que dice, ¿por qué son tan queridas? Pues mire usted, pues porque han entrado en nuestras vidas y forman parte de nuestros afectos. Es decir, sí hay fidelidad, pero no por la vía de los planes de fidelización, sino por la vía del afecto, por la vía de los valores de marca. Y habiéndome alargado un poco más de lo que quisiera, y os pido perdón por esta dilación, dejaría aquí 3 puntos, 3 tips, ¿no?, que podrían ser objeto de unas siguientes reflexiones, ¿no? Me parece importante la primera frase, que no es mía, sino que está un poco tomada de un autor: siga las huellas del consumidor, no las de sus competidores. A ese consumidor que es cambiante, este mundo que es un escenario que nos deja perplejos cada día y cada mes, aunque sea triste decirlo, pero lo que estamos viviendo estos meses de verano en Europa, como receptores desconcertados de oleadas y oleadas y oleadas de personas procedentes del Oriente Medio que están llenando nuestras calles, nuestras estaciones de trenes y que representan una situación inédita para nosotros, ¿no? Pero eso y más cosas es un mundo tan cambiante que desde el punto de vista empresarial lo que importa es desarrollar capacidad para entender mejor a la sociedad, al público, a los consumidores. Pensar que estamos en un mundo de emociones y sentimientos y que, como decía antes, ser el mejor hoy es misión casi imposible. Tengo la misma tecnología que mis competidores, los mismos proveedores, los mismos equipos, los mismos ingredientes. Donde sí puedo conquistar a los consumidores entendiendo sus emociones y sus sentimientos. Y por último, sería bueno, ojalá tengamos alguna ocasión de compartir reflexiones sobre la marca, ¿no? Y ese believe o to live es porque todos hablamos de la importancia de la marca, pero creo que no todos creemos sinceramente en el valor de la marca como palanca de éxito de una compañía. Me disculpáis de nuevo, porque me temo muy mucho que me he alargado más de lo que quisiera, que os he entretenido, que os he robado muchísimo tiempo, y si Juan lo considera oportuno, podríamos atender cuestiones que hayáis hecho. Y de nuevo, mis disculpas por... Quizás lo he tomado el tema con mucho entusiasmo y ese entusiasmo me ha llevado a extenderme más de lo que quisiera. Estoy a tu disposición. No te preocupes, Ricardo. Porque la verdad que yo creo que con todas las dificultades técnicas que hemos tenido, que al final bueno, se han podido resolver más o menos, pues yo creo que ha sido una presentación muy interesante y ya estoy animando a los asistentes a que usen ese chat de preguntas que usaban al principio para confirmarme que me escuchaban y que nos escuchaban, para que formulen las preguntas que crean oportunas. Yo la verdad que también he estado muy atento escuchándote, Ricardo, y a mí me da una duda, así hago un poquito de tiempo para que vayan formulando sus preguntas. Me ha surgido una duda en cuanto a la fidelidad. Yo creo que es totalmente cierto, ¿no? Pero inmediatamente que lo has comentado se me ha venido a la cabeza los contratos de permanencia de las compañías telefónicas, que están muy de moda en España. No sé en otros países de Latinoamérica cómo será esta situación, pero supongo que sabes a qué me refiero, Ricardo. Enseguida, grandes compañías que operan aquí en España intentan atar al consumidor con contratos de permanencia, ya sea por adquirir un nuevo móvil o por venir de una portabilidad de otra compañía. ¿Crees que esa estrategia les está funcionando o solamente consiguen cabrear más al consumidor y fomentar un poquito más que sean más infieles a la marca? Juan, yo creo que te estás contestando tú mismo, ¿no? Has utilizado una palabra coloquial que es cabrear. Y efectivamente consiguen cabrearnos, ¿no? Vamos a ver. Esto no es fidelizar al cliente, eso es retenerle, ¿no? Es esclavizar. Yo a veces hago, como diría, un poco un comparativo, ¿no? De esa fidelidad que queremos tener entre las marcas y los consumidores, la lleva todo al terreno de las relaciones de pareja, ¿no? ¿Tú crees que es posible una fidelidad dentro de la pareja que está basada en
si no haces esto de castigo con esto, evidentemente no, ¿no? Pero es que además hay una cuestión. La fidelidad debe ser recíproca, ¿no? Yo te soy fiel a ti, tú me eres fiel a mí. Es decir, es un pacto libremente aceptado, pero que es bidireccional. Te soy fiel a ti y tú eres fiel a mí. ¿Qué sentimos en relación con las empresas? Las empresas nos piden, tienes que serme fiel. Pero la empresa no tiene ninguna intención, ninguna vocación de ser fiel a su consumidor. Es decir, a mí la empresa, es concretamente el ejemplo que dices de los operadores y que se puede aplicar exactamente igual a los bancos, pone medios para retenerme. Oiga, yo quiero que usted me sea fiel, pero si hubiera cualquier problema, el banco te sería fiel a ti, el operador te sería fiel a ti, no, ¿verdad? El operador se siente perfectamente legitimado para deshacerse de ti como cliente en el momento en que no seas rentable, en el momento en que no seas interesante. Es decir, yo sinceramente creo que lo que están haciendo los operadores es poner cláusulas de retención. Es decir, y bueno, y aguantamos porque nos tienen, incluso el término que utilizan es así, penalizados. Pues bueno, pues ahora, la pregunta es si es rentable o no. Pues en uno de los cursos que yo doy dentro de ALDE hacemos una experiencia que es estudiar precisamente cómo son los flujos de migración de clientes entre unos operadores y otros, ¿no? Y todo esto encuentras con que Movistar roba a Vodafone 13 clientes y pierde 16 con el mismo Vodafone. Vodafone rescata 8 clientes de Orange, pero pierde 32 clientes que se le van a Orange. Es decir, hay una especie de círculo que se realimenta y que al final, contando lo que unos pierden y otros ganan, lo que se me van a Orange y los que yo le quito a Orange, al final resulta que casi estamos cerca de la suma cero. Es decir, hay unos grandes esfuerzos por, digamos, retener a tus clientes y captar a los de tus competidores y al final resulta que si sumamos lo que gano con lo que pierdo, la suma es cero. Pues, en fin, eso habría que ver los números. Como digo, es algo que vemos en uno de mis cursos, ¿no? Pues excelente, porque además yo creo que es un tema que bueno, que está de plena actualidad por lo menos aquí y que no pierdan la oportunidad todos nuestros asistentes de poder tratar estos temas y otros casos prácticos que es habitual que se traten en nuestros másteres. Por ejemplo, José María Díaz se ha animado y nos pregunta, en el caso de las microempresas de menos de 10 personas específica, ¿en qué deberían enfocarse para generar ventajas competitivas, entre otras, considerando sus escasos recursos? ¿Es posible para una microempresa tener ventajas competitivas a pesar de sus limitaciones? Naturalmente depende muchísimo de qué sector trabaje, ¿no? Pero yo he tenido dos, bueno, más que dos, una microempresa, ¿no? De 15 empleados, una cosa de ese tipo. Las agencias de publicidad en general son pequeñas, ¿no? De hecho, cuando estaba en TAPSA éramos 200 personas, que es un volumen enorme, pero la que fundé, Follow Up, pues éramos 15 personas o una cosa parecida, ¿no? Y además estamos compitiendo en un sector en que hay muchas otras agencias de publicidad. Y yo creo que lo que nos hacía mejores, yo creo que era la fidelidad a nosotros mismos. Hablo ya como profesionales, ¿no? Es decir, lo que nos hacía mejores no, lo que nos hacía un poco distintos, lo que nos daba una cierta ventaja competitiva. Estoy citando el ejemplo de lo que era mi empresa, ¿no? Lo que era Follow Up, ¿no? Una pequeña empresa que compite, como digo, en el mundo de otras agencias de comunicación y otras consultoras de comunicación, ¿no? Se da la circunstancia de que tanto otro de mis socios como yo, pues hombre, a lo mejor teníamos más años de experiencia profesional que la media, ¿no? Y consecuentemente nosotros descubrimos que lo que era nuestra ventaja competitiva era que los clientes nos buscaban precisamente por esa seniority. Es decir, quizás no éramos más creativos que otros, no éramos la agencia más brillante ni glamurosa, pero sí teníamos una cualidad. Es decir, que teníamos una experiencia que nos hacía ser, ¿cómo diría yo?, más sensatos, con más sentido común. Entendíamos mejor el conjunto de cosas,
que era fruto de la seniority. Naturalmente he citado un ejemplo muy concreto, pero que procedía de eso, es decir, ser fieles a nosotros mismos. Y al final el cliente lo que descubre es que eso es lo que tienes de singular. Y naturalmente, ¿eso le interesa a todos los clientes? No, pero a algunos sí. ¿No? O sea, yo no pretendo ser una agencia, digamos, amada por todos los posibles clientes. No, me basta con que haya unos pocos para quienes yo les ofrezco eso singular. Muy bien, perfecto. Y además has cerrado el círculo con la idea de comienzo, ¿no?, de la presentación, de que efectivamente, pues bueno, hay que buscar en lo que de verdad podemos destacar sin pretender ser los mejores, sino en aquello que nos da un valor adicional. Y, por ejemplo, Ana Hammond, bueno, te saluda Ricardo y te pide que si por favor podrías ampliar un poquito la parte de la marca de Believe or to Live, a la que te refieres, quizá con un ejemplo, ¿no? Si podrías poner sobre esto, que se ha quedado con esa duda. Ya. A ver, cuando yo escribí eso, Believe or to Live, es un pensamiento dirigido a aquellas, es como una pregunta que formulo a las empresas. Podría formulármela a mí mismo. Es decir, todos, digamos, hablamos mucho hoy de la marca como capital, reputación de la marca, equity, etcétera, etcétera, y lo damos como mucha importancia. Pero cuando, perdóname la expresión, rascamos un poquito en la empresa, decimos, oye, ¿de verdad crees que la marca es un diferencial y que es un capital? Entonces resulta que ya no hay tanta convicción, ¿no? Entonces, es un poco decir, creo que hay que creer en ella, y si no creemos en ello, abandonar el territorio de la marca y pensar que pensar que nuestra potencial va a estar no en desarrollar el concepto de marca, sino desarrollar atributos de producto. Un ejemplo, yo no sé, Ana, de dónde es, pero estoy seguro que entre las personas que me están oyendo hay probablemente unos cuantos colombianos. Yo creo que Colombia como país es probablemente un ejemplo de cómo se puede desarrollar una marca país, una imagen de marca que represente un cambio cualitativo sustancial en las relaciones internacionales de ese país y sus relaciones internas. Yo creo que es de todos conocido, e insisto, si entre vosotros hay colombianos, pues que os voy a contar, ¿no? Cómo hace 5 o 6 años, es decir, Colombia se replanteó, es decir, el cómo quiero ser vista, cómo quiero ser percibida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Colombia era muy consciente de que la imagen proyectada era extraordinariamente negativa y además no realista, porque lo que se trascendía de la imagen de Colombia no era más que una parte de Colombia. Y desarrollaron un concepto que todos conocemos, que es Colombia es pasión. Desarrolló además una empresa extranjera, pero que estuvo muy bien por dos razones. Primero, porque efectivamente captó cuál es un poquito la verdadera naturaleza, la verdadero ADN de la marca Colombia, que es ese sentido de pasión. Pero además se hizo una cosa que estuvo muy bien hecha, que es que primero tuvo una enorme difusión interna, una enorme proyección dentro del país, que los colombianos realmente creían en un proyecto país, que su país era una pasión para ellos. Al mismo tiempo, de ese Colombia es pasión hicieron una proyección internacional que ha tenido una contribución valiosísima para un mejor reconocimiento del país en los foros internacionales. Ya sé que estoy hablando de algo que es excepcional, porque es la marca de un país, pero yo creo que con esto todos entendemos que gestionar adecuadamente la marca, el sentido, pero la marca no como la imagen, no como el logotipo, sino como la esencia de lo que quiere ser, qué hay detrás de la palabra Colombia, qué es lo que es el verdadero contenido de Colombia. Digamos, eso ha sido capaz de mover, ha sido capaz de cambiar muchas cosas. Bueno, pues esto, si queréis, es un ejemplo exagerado, pero creo que Colombia es un ejemplo de país que creyó en la reputación de marca y actuó de forma constante. Yo tengo la impresión de que Perú lo está haciendo muy bien también,
de que está siguiendo unos pasos parecidos, no similares, no idénticos, pero sí parecidos, ¿no? Muy bien, fenomenal. Y por ejemplo, Aine Betanzos nos pregunta también Perdón, en las inmobiliarias. ¿El nombre cuál es? Aine, A-Y-N-E. No sé si lo estoy pronunciando bien. Aine Betanzos nos pregunta en el sector de las inmobiliarias, debido a que todas ofrecen lo mismo, se refiere a arrendamiento de locales comerciales en concreto, ¿cómo debe enfocarse para ofrecer un valor agregado, por ejemplo, ¿no? Y distinguirse de otras empresas que se dedican a arrendar locales? Bueno, claro, estás refiriéndote solamente a aquellas que son gestoras comerciales, ¿no? Pero perdóname que yo vaya un poco no al campo estricto de la mediadora inmobiliaria, sino de la construcción, ¿no? Ahora, yo creo que la construcción, me refiero a la construcción residencial, en la medida en que ha vivido tiempos muy de bonanza, en la que todo se vendía, pues yo creo que he tenido bastante indiferencia respecto a cuáles eran las verdaderas necesidades de los consumidores, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo se han diseñado las casas al mejor criterio del arquitecto, pero diríamos, pero no prestando atención a cómo son las nuevas necesidades de los consumidores, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ha sucedido? Que cuando la crisis ha arrasado con la bonanza inmobiliaria, pues de pronto también se han surgido una mejor inteligencia de, oye, debemos hacer las cosas de otra forma, ¿no? Y te encuentras, por ejemplo, con que, es un ejemplo que me viene en este momento a la cabeza, ¿no? Hay una promotora que está haciendo casas aquí en Madrid orientadas al mercado chino, ¿no? ¿Qué tienen de particular? Pues mira, probablemente están concebidas siguiendo pues algunos preferencias que unos consumidores chinos tienen para sus hogares en cuanto a tamaño y disposición, y eso que se llama Feng Shui, que son, bueno, que la casa esté dotada de unas ciertas características de orientación y demás, acordes con sus necesidades. Es un ejemplo pequeño, ¿no? Estamos encontrándonos también con que hay algo que, como diría yo, que se empieza a dar un sello de marca a ciertas promociones inmobiliarias, ¿no? Yo ya sé que estoy hablando de promociones inmobiliarias de un tono más que de medio alto, ¿no? Pero cuando voy desde mi casa al trabajo todas las mañanas me encuentro con los anuncios de una promoción inmobiliaria que dice by, ¿cómo se llama? By Otomeden, ¿no? Es decir, ya son casas firmadas, ¿no? Es decir, que ya no son simplemente casas, sino que ya tienen ese diseño de singularidad que le da el que está firmada por un determinado estudio, un determinado arquitecto. Es decir, yo creo que poco a poco se va viendo en la construcción y en la inmobiliaria residencial, yo creo que se están viendo una mayor atención a eso que decimos aquí, seguir las huellas de los consumidores, ser capaces de entender mejor a los compradores. Y si Aine te diera, pero es que no logro recordar bien el nombre, ¿no? Aine. Si ella te diera su dirección de correo, yo podría enviarle un pequeño artículo que yo creo que sí que tiene interés porque tiene un título que dice la venta de una casa se hace en los primeros 90 segundos, ¿no? Y habla un poco de las razones emocionales que presiden las decisiones de compra de una casa. Y yo no sé si esto se suele tener en cuenta suficientemente, ¿no? Que a lo mejor resulta que yo, al menos en la medida en que también he comprado mis casas, ¿no? Más de una, en más de una ocasión, quiero decir, ¿no? Pues también es posible que las casas hoy se sigan vendiendo en función del objeto en sí mismo, ¿no? Lo que tiene, los metros, el parquet, digamos, las prestaciones objetivas. Y a lo mejor resulta que hay un mundo de emociones que son muy determinantes en la compra. Si Aine te diera su dirección de correo, con muchísimo gusto, yo le haría llegar a través tuyo este artículo que por lo menos es divertido, por lo menos es original, ¿no? Sobre cómo influyen las emociones en la compra de una casa. No sé si eso le servirá. Pues se lo pediremos el correo a Aine, y más si está en proceso de admisión, seguro que lo tenemos disponible, o sea que Aine, si nos sigues escuchando, escríbenos.
no quiero ser molesto, ¿eh? No, 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 en absoluto, porque además siempre son ellos los que recuerdan todo y nos escriben luego al correo electrónico. Por Mucho otras gusto. cosas, felicitando este tipo de seminarios, como por ejemplo hace Pastor José Galicia, que bueno, que te felicita Ricardo por la presentación y dice que bueno, pues adaptando un poquito tus palabras a la realidad de la industria farmacéutica, se pregunta cómo podríamos hablar de programas de fidelidad en este sector y no de programas de retención, puesto que al fin y al cabo los clientes son pacientes, ¿no?, que usan productos farmacéuticos para el tratamiento de sus dolencias crónicas. ¿Se puede hacer programas de fidelización en este tipo de industria? ¿Son Yo, programas de retención por una necesidad? ¿Cómo lo abordamos? a ver, yo supongo que los programas de fidelización a los cuales se refiere es del cliente intermediario, es decir, el médico, el farmacéutico, el prescriptor. El paciente por sí mismo tiene que ser fiel, ¿no? Es decir, el que tiene diabetes es absolutamente fiel al uso de insulina, ¿no? Por tanto, es decir, la enfermedad te hace ser fiel al uso de una determinada medicina. Por tanto, yo supongo que se refiere a programas de fidelización dirigidos a médicos, prescriptores, farmacias, ¿no? Yo creo que él sabe muchísimo más que yo acerca de lo que ha sido la historia de la captación y fidelización de la clase médica por parte de la industria farmacéutica. Yo creo recordar que son tiempos, vamos, creo saber, ¿no?, que son tiempos un poco ya pasados en los cuales, bueno, pues había, digamos, una cierta presión sobre los médicos por parte de los laboratorios, regalos, obsequios, para que prescribieran los productos de una determinada marca. Yo creo que todo eso ha desaparecido, que hay un escenario mucho más, digamos, equilibrado en este sentido, pero digamos que la industria farmacéutica sí es capaz de conquistar a la clase médica en la medida en la medida, no solamente que sus productos sean eficaces, sino en la medida en que entienda también las necesidades del médico, necesidades de formación, necesidades de acompañarle en su actualización tecnológica, ¿no? Eh, vamos, el mundo de la farmacia y el mundo de la salud me es completamente distante, pero en la universidad en la que tú has citado antes, que yo dirijo un grado en publicidad, que es la Francisco de Vitoria, pues tenemos una excelente facultad de medicina que es pionera en algunos campos de tanto de biotecnología y farmacología, pero sobre todo en algunos campos de simulación y cosas de ese tipo. Hay una relación muy intensa, creciente, con la clase médica. Ya sé que es distinto, ¿eh? La relación de una farmacéutica con la clase médica es distinta a la que estoy dando, pero lo que a mí, visto desde fuera, observo es el enorme deseo que la clase médica, los médicos en activo, tienen de, de ser ayudados en su actualización tecnológica, en adquirir nuevos conocimientos, en ponerse al día, en poder trabajar mejores contactos con otros colegas de otros países. Es decir, hay un deseo de crecimiento profesional. Yo creo que ese es el campo natural en el que una farmacéutica puede, digamos, conquistar la mente y el corazón de sus clientes médicos, ¿no? Ayudándoles en ese deseo de progreso personal y de progreso profesional, ¿no? Porque lo otro, yo creo que el mundo de las atenciones, regalos, congresos, viajes y cosas de ese tipo, creo que es un mundo a olvidar, ¿no? Pero bueno, sobre eso él sabe Muy bien. muchísimo, ¿no? Sabe muchísimo más que yo. Pues yo creo, Ricardo, que con esto ha sido suficiente para esta ronda de preguntas. Siempre hay que dejar, o por lo menos esa es mi opinión, a los asistentes con un poquito de ganas de más y animarlos a todos a que sigan en este proceso de admisión para la convocatoria de noviembre, estos programas de máster. Les insisto muchísimo en que visiten, por favor, la página web de ALDE y, por supuesto, les agradecemos, ¿verdad, Ricardo, su tiempo, Muy de su corazón paciencia y y además la asistencia. muy de corazón agradecemos y sobre todo pido disculpas porque quizás me he extendido más de lo que quisiera, ¿no? Pero en fin, gracias de nuevo, ¿no?
Al, Y al contrario, yo creo que ha sido muy bueno toda esta duración porque, insisto, al final siempre no paran de preguntar y nos dejamos muchas preguntas en el tintero bueno, yo que espero también, que se Juan, recuperen te cuando diría ya una sean cosa. alumnos de máster. Juan, yo te diría una cosa, igual que le he dicho que si N quisiera que le envíe ese artículo, que nos envíe su dirección de correo, yo también diría que si alguien se queda con alguna duda, algún deseo de una aclaración, seguramente podrán dirigirte a ti una pregunta, tú me la canalizas y yo le contesto. Es decir, que también la Por relación puede supuesto, llegar un poquito más allá de lo que es estrictamente este seminario, ¿no? Pero muy bien, pues, por supuesto. buenas noches a todos entonces. Juan, muchísimas gracias a ti por tu ayuda. Gracias. Muy bien. Y nada más, pues os despedimos. Os recuerdo que os enviaremos esta grabación, la tendréis disponible durante las próximas horas en vuestros correos electrónicos a todos los asistentes y los no asistentes que no hayan entrado en la sala porque hemos llenado el foro. Así que, bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Ricardo. Que tengas buena noche. Gracias a ti de nuevo. Chao. Un saludo. Chao. Un saludo igualmente.